Buenas tardes, hermanos. Agradecemos la participación de Gris con la actividad bíblica. Siempre es necesario el volver a practicar la agilidad para hojear la Biblia, encontrar los libros de manera rápida. Vamos a pasar a la parte de la reflexión de esta tarde, un tema breve, pero creo que puede ser de bastante aprendizaje para cada uno de nosotros. Los invito a que inclinemos nuestro rostro para que podamos orar y pedir la bendición de Dios. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, santo, santo sea tu nombre, Señor. Permite que en este momento al estudiar una porción de tu palabra, al tomar reflexiones, ejemplos bíblicos, Señor, tu Espíritu Santo puede impactar nuestra mente, nuestro corazón, de tal forma que podamos llevarnos algo de aprendizaje y de valor esta tarde, Señor. Que al salir de tu casa de adoración, no regresemos a casa como entramos, sino que llevemos algo más, Señor. Quédate con nosotros y amonesta nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo. Amén. La lectura bíblica que se leyera al inicio del programa se encuentra en Proverbios 10:22, que dice de la siguiente manera: la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Yo les quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que el tener riquezas, bienes materiales, bienes inmuebles, está peleado con nuestro cristianismo? ¿Va de la mano? ¿No tiene nada que ver? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que por ser cristianos debemos de vivir austeramente, con carencias? ¿O podemos también permitirnos gozar de la bendición que el Señor nos pueda regalar? Es cierto que no se podría aplicar de una manera general porque hay diferentes tipos de personalidades, ¿no? Y hay personas que el dinero los cambia, ¿no? Y el que tener quizás un poquito más quizás de posición social, económica, hace que cambien, ¿no? Y entonces ya no pueden acompañar su vida económica con la vida espiritual. Pero el plan de Dios no es que nosotros seamos mendigos. El plan de Dios no es que nosotros vivamos en crisis, no es que vivamos endeudados, no es que vivamos pidiendo créditos o préstamos. Ese no es el plan de Dios. Hace poquito estaba investigando ahí en internet, pues no sé, algunas estrategias en cómo poder hacerle, ¿no? Para mejorar las finanzas y todo eso. Y queriendo encontrar una solución, digamos, sin la luz de la palabra, terminé regresando a la luz de la palabra, porque no encontré algo mejor que lo mismo que manifiesta la Biblia. Y en esa búsqueda encontré a una cultura, a un pueblo bastante curioso con el cual estamos súper familiarizados, que se caracteriza por una situación, por ser un pequeño, bastante reducido, pero sumamente poderoso económicamente hablando. Y les estoy hablando del pueblo judío. Y si ustedes saliendo de aquí hicieran una búsqueda en sus teléfonos, ahí en internet, y pusieran los judíos más ricos del mundo y pudieran ver los rostros que les aparecen ahí, van a encontrar a personajes que son bastante conocidos, quizás para la juventud. Podemos encontrar al creador de Facebook, que es una de las personas más ricas y que es un personaje judío. Y así hay otra serie de empresarios que quizás como no están tan relacionados a nuestro diario vivir, pero tienen empresas transnacionales, tienen unos emporios económicos inmensos que no nos imaginemos y que son judíos. ¿Y qué implica el que ellos sean judíos? Que tienen un estilo de vida muy marcado, que tienen unos principios bien definidos y que por obvias razones su ascendencia, ¿de dónde viene? Pues podemos decir que vienen de Abraham. Desde allá vienen todos ellos. Y hablando históricamente de este pueblo, sabemos que han sido esclavos, han sido perseguidos, los han tratado de exterminar, sin meternos en términos un tanto de la religión, hablando de la raza, del pueblo. Y han sido perseguidos, han habido ocasiones en las que han tenido que ser migrantes por mucho tiempo y cuando se asentaban en un lugar, les permitían estar ahí, les rentaban propiedades, les permitían poner sus comercios, pero a veces no les permitían el comprar propiedades porque eran extranjeros, porque no querían que crecieran y porque la gente ya había identificado
que donde se asentaba un grupo de judíos, prosperaban, crecían económicamente. Y entonces de la envidia y de todo eso empezaron a tener ellos métodos para poder usar mejores estrategias para poder apoyarse entre sí mismos y poder crecer. Investigando igual encontré que el pueblo judío actualmente es menos del 1% de la población mundial. Quiere decir que es un sector bastante pequeño, muy pequeño la cantidad de judíos por el mundo. Pero ese menos de 1% mundial de población amasa aproximadamente el 52% de la riqueza mundial. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay algo diferente, ¿no? en ese grupo, hay algo diferente, algo los caracteriza. ¿Por qué el método que usan, por qué las estrategias que implementan les permite ser personas exitosas hablando económicamente? Y a veces, y yo me puse a pensar, bueno, ¿cuántas veces yo me he quedado en ceros? ¿Cuántas veces yo he llegado al fin de mes tronándome los dedos porque no alcanza? Y de repente me encuentro y digo, bueno, pues ese pueblo se caracteriza por algo especial, ¿verdad? Porque históricamente fue el pueblo apartado, fue el pueblo que Dios escogió. Sabemos lo que transcurrió más adelante, pero aún mantienen ¿cómo se podría decir? Ese designio, ¿no? Que fueron ellos el pueblo apartado. Y entre ellos externan algunos de ellos sus consejos para poder tener mejor manejo, mejor estrategia financiera y comparten también el cómo nosotros pudiéramos llegar a ser para poder apoyarnos entre nosotros como pueblo de Dios. Quizás no somos judíos, pero sí somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido, somos ese remanente. Y si nos comparamos quizás con otras religiones, pues puede que seamos una minoría, pero somos una minoría bastante especial, somos una minoría que Dios apartó, somos una minoría que creemos que guardamos la ley de Dios. Todo lo que Dios quiere lo guardamos como Él desea. Y entonces tenemos una bendición especial, solo que a veces no la hemos querido tomar nosotros mismos, no la hemos despreciado, hemos jugado con ella, pero nosotros debemos tomar esa bendición especial. Y dentro de lo que estaba investigando acerca de esta cultura, habían 10 características bastante bonitas que vale la pena resaltar de ellos. Hay veces que nosotros como iglesia adventista tenemos la idea muy cerrada, muy arraigada de que ya van a hablar de dinero, ya van a hablar de dinero, y la connotación del dinero la volvemos tan negativa que nunca queremos platicar acerca de dinero. Inclusive aún en casa, cuando nos sentamos con nuestra esposa o con papá, con mamá, con los hermanos, a ver, bueno, vamos a hacer cuentas. Hacer cuentas es algo negativo. ¿Pero por qué hacer cuentas es algo negativo? Porque traemos arrastrando malas prácticas, de tal manera que sentimos que si vamos a hacer cuentas, algo malo va a salir a la luz, ¿sí o no? Y entonces esa idiosincrasia la vamos transmitiendo y así vi cómo era en mi casa, así soy con mis hijos y mis hijos así van a seguir y se sigue esa cadenita. Y el tema del dinero es algo prohibido para hablar en la casa. No se puede hablar abiertamente de dinero. Pero en el pueblo judío no. En el pueblo judío desde pequeños se les va instruyendo a hablar acerca del dinero. Y ellos tienen una técnica bastante interesante que le llaman la ley o la técnica de las jarras o de los jarrones. Y consiste en tener 5, la ilustración es así, son 5 jarrones, ¿no? Imaginemos lo que los tenemos en la mesa de casa, 5 jarrones. Y llega el día de pago, llega la quincena, el fin de mes, y tenemos ya nuestros recursos, nuestras utilidades. Y entonces, en un hogar judío, cuando ya está el recurso en la mesa, se va a aplicar la técnica de las jarras y de los jarrones. Y en un jarrón se va a depositar primero de todas las utilidades, los ingresos, el 10%. ¿Y ese 10% qué creen que es? Es el diezmo. Y encontramos una promesa bastante bonita que a veces, como les digo, que cuando hablamos de dinero nuestra mente lo bloquea y tiene una connotación negativa,
No muchas veces nos percatamos de una gran promesa que tenemos por ejemplo, en Malaquías. En Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y que la mayoría nos quedamos ahí, ya nos están pidiendo que traigamos el diezmo. Pero ¿qué dice el complemento del versículo? Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. Y cuando dice y sobreabunde, yo me imagino aquella imagen cuando Pedro estaba tirando la red y no salía ningún pez, y luego llega a Jesús y le dice, vuelve a tirarla. Y entonces le cree a Jesús, tiene fe en Jesús, y cuando vuelven a sacar la red, ¿qué pasa? Era una pesca milagrosa, o sea, los peces rebalsaban de la red. Esa era una bendición que sobreabundó, porque no solo si hubiera abundado, se hubiera llenado la red, pero como sobreabundó, no podían subirla a la balsa. ¿En qué otra ocasión la bendición era hasta que sobreabundaba? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y no tenían qué comer, ¿de dónde caía el alimento? Del cielo. Y todos tomaban la porción que necesitaban para que quedaran saciados en sus casas. No para que, una porción pequeñita para cada uno de mis hijos. No, cada quien tomaba lo que necesitaba para sus casas. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios sobreabundaba. Entonces, el primer jarrón, ese 10% de los ingresos de un 100%, es para los diezmos. En otro jarrón colocan otro 10%, el cual ellos le llaman el jarrón del dar. ¿Para qué es ese jarrón del dar? Bueno, ese 10% es para que en la semana, cuando vayan por el camino, si algún vecino tiene una necesidad, si se topan con una persona enferma, bueno, haya presupuesto para que puedan ayudar al prójimo, para que den, para que cooperen, para que asistan a los demás. Eso está dentro de su presupuesto desde que entran los ingresos. Hay un tercer jarrón con otro 10%. ¿Y ese otro 10% para qué es? Ese 10% es para que ellos ahorren, para que en algún momento que lleguen a tener necesidad y no les alcanza con lo de la semana, con lo del mes, ese jarrón está almacenando constantemente un 10% para esas emergencias, para esas situaciones complicadas. Y aquí hay algo en el cuarto jarrón, es para utilizarlo en algo que pocas veces hacemos nosotros. Guardar un 20% para invertir. ¿A cuántos de nosotros desde pequeños se nos ha enseñado a invertir? Si acaso se habla de dinero en la casa, se nos enseña a ahorrar para que seamos precavidos, porque si luego enfermedad y todo eso. Pero ¿a cuántos se nos ha enseñado a invertir e invertir de manera adecuada? Es por eso que el hablar de dinero no debe ser algo negativo, no debe ser algo prohibido, no debe ser algo que rechacemos, porque siempre hay cosas positivas cuando lo aplicamos de la manera adecuada. Entonces, llevamos ahí 4 jarrones, 3 de 10% y 1 de 20%. ¿Cuánto tenemos del ingreso total? El 50%. Entonces, de este 50% que ya está apartado, quiere decir que esto no es para los gastos personales, no es para los gastos de nuestro hogar, no es para el agua, no es para la luz, no es para el cable, para mi plan Telcel, AT&T, el que tengan. Queda un quinto jarrón y en el cual se deposita el otro 50%, que ahí sí es para los gastos de la casa, todo lo que necesitamos tener. Por eso difícilmente, bueno, yo la verdad no tengo la oportunidad de poder conocer a una de estas personas, ¿no? A una persona judía que practique todo esto. Pero de manera general se caracterizan por eso. Entonces, cuando alguien piensa o se ve una persona famosa que es judía, es porque normalmente es un empresario exitoso, es una persona rica, es una persona millonaria. Porque si aplican esto desde pequeños, créanme que nadie tendría nunca esos momentos de crisis. O si llegan esos momentos de crisis, pues lo podrían solventar de la mejor manera. Así que ellos desde pequeños en casa se habla de dinero, se habla de una educación financiera. Esa es la primera característica. La característica número 2,
siempre tratan de tener una buena red de contactos. ¿Qué significa esto? Que a donde quiera que van, tratan siempre de hacer amistades estratégicas. Pero como ellos son un pueblo que es muy marcada su ideología, muy marcada su vestimenta, su manera de comer, su manera de hablar, su manera de conducirse, no siempre tienen esa apertura. Entonces, ¿qué han implementado? Pues entre ellos mismos se apoyan el uno al otro. La red de contacto se vuelve tan compacta, se vuelve tan sólida, que uno a otro se va apalancando. Y si nosotros trajéramos eso a nuestra iglesia, qué bonito fuera. ¿Qué significa esa red de contactos y ese apalancamiento que ellos hacen? Es que si yo sé que en mi grupo pequeño un hermano va a poner un negocio de comida, voy a consumirle a él. ¿Por qué? Porque en la semana 1 o 2 veces voy a comer fuera de mi casa por X o Y razón, porque no me da tiempo, porque quiero salir con mi familia. Pero en lugar de ir a dejar el recurso allá a una persona que no comparte mis creencias, que no comparte mi ideología, mejor ayudo a mi hermano, a mi prójimo. Si mi hermano tiene un taller mecánico y se me descompuso el coche, pues lo llevo con él, porque él sé que en él puedo confiar, que es honesto, que me va a cobrar lo justo y todo eso. Si nosotros implementáramos esa red de contactos en nuestra iglesia, ¿creen que hubiera algún hermano pasando situaciones difíciles? ¿Creen que tendríamos que estar teniendo quizás un rubro en el presupuesto de la iglesia para pobres? No, porque entre nosotros mismos nos ayudaríamos y crearíamos un flujo de efectivo interno, en donde no sería necesario pedir prestado, solicitar créditos allá afuera, nada de eso, porque con nuestra propia comunidad podríamos crecer económicamente. Eso es algo que tienen muy bien fijado los judíos. Si saben que donde están viviendo se acaba de mudar una nueva familia, lo apoyan, le prestan para su alquiler, para su renta, y si va a poner un negocio, le hacen el gasto. Porque más adelante esa persona está comprometida que cuando llegue otro, también lo va a apoyar. Y es una cadena de compromisos y de solidaridad que no tienen que estarse recordando, que no tienen que estar votando si sí lo van a hacer o no lo van a hacer. Es algo que ellos lo tienen bien fijo en la mente, que es una responsabilidad, porque así les llega el bien a todos. Número 3. Ellos tratan de prever el futuro. No lo malinterpreten, no quiere decir que son adivinos ni nada, sino de qué manera tratan de anticiparse a situaciones que puedan suceder. ¿De qué manera? Analizan el contexto social, económico actual en el que están viviendo y tratan de seleccionar qué cosas les afectan y qué cosas no les afectan. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, no sé, esta semana subió la cebolla. ¿Me afecta que haya subido la cebolla en el giro en el que yo me encuentro o no me afecta? Todo ese análisis tratan de hacerlo ellos. ¿Qué otro análisis? Interpretan esos eventos sin emociones, o sea, con la cabeza fría, sin que, me voy a preocupar, me voy a estresar por todo lo que está pasando. No, es parte de lo que tiene que pasar. Así está la sociedad, la economía en nuestro mundo, y lo tenemos que afrontar como es, sin emociones, con la cabeza fría, porque estamos hablando de dinero. Cualquier circunstancia que suceda no es nueva. Recordemos que cuando hablamos de temas económicos, esto es bastante cíclico. Por ejemplo, lo que estamos pasando ahorita, que es una inflación, todas las tasas de intereses se tienen que disparar. Ya cuando se dispara tanto las tasas de intereses que ya no hay circulante, ¿qué es lo que sucede? Vuelven a bajar las tasas de interés para que vuelva a haber un circulante. Hay un movimiento económico normal, luego se va acelerando, y como hay mucho movimiento, después ¿qué hacen? Vuelven a subir las tasas de interés para volver a desacelerar el flujo económico, y esto es cíclico. Entonces, ninguna circunstancia es nueva, simplemente ellos tratan de estar al pendiente de cómo se ha venido comportando históricamente
el lugar en donde se encuentran, el mercado, el giro en el que ellos estén desenvolviéndose. La otra que están atentos es estar atento a los patrones. Siempre están viendo qué es lo que se repite, cómo se comporta esto. Por ejemplo, si mi negocio depende de, no sé, de comprar azúcar, bueno, más o menos trato de ver los patrones, en qué mes del año sube el precio, en qué mes baja, y sobre eso puedo irme calendarizando para poder hacer mis compras de la mejor manera. Y la última es, edúcate a ti mismo todos los días. Tienen tienen como regla el que por lo menos cada día del año deben aprender una cosa nueva, para que así al finalizar el año saben 365 cosas más que el año anterior. Pero estamos hablando de que esto requiere una disciplina pues bastante fuerte, ¿verdad? Y hay veces que nos cuesta ser un poquito disciplinados, organizados, ordenados, y no podemos mantener esa constancia. Pero parte de la constancia se ve reflejado en el éxito del pueblo judío. Bueno, entonces pasamos a la característica número 4, el liderazgo. Ellos deben desarrollar el liderazgo y un buen liderazgo. Porque hay dos clases de líderes, lo sabemos, ¿verdad? Hay líderes buenos y hay líderes malos. O sea, todos nosotros podemos desarrollar el liderazgo, pero lo importante es llegar a ser un buen líder. Eso creo que no es un problema en nuestra iglesia, porque cuando nos empezamos a desenvolver en los departamentos desde pequeñito, en los clubes, en los grupos pequeños, en las participaciones al frente, nuestro desenvolvimiento se va haciendo más notorio cuando participamos con otras personas allá afuera. Y se ve bastante la diferencia, ¿verdad? De la seguridad, de la presencia, de la organización, el poder, el cómo nos comportamos ante situaciones distintas. Las personas allá afuera lo notan y dicen, bueno, ¿y tú dónde aprendiste eso? ¿O quién te enseñó? ¿Ya habías hablado en público antes? Todo ese cierto tipo de cosas, la iglesia nos ayuda a que podamos desarrollarlo y podamos desenvolvernos como buenos líderes. Número 6, adaptarse a los cambios. A pesar de que, el adaptarse a los cambios no va de la mano con ir cambiando nuestra manera de pensar ni nuestros principios. Simplemente lo podemos ver reflejado en nosotros, por ejemplo, con la tecnología que ahora usamos. Nos vamos adaptando a los cambios. Hace tiempo no había micrófonos, ahora nos adaptamos y tenemos equipo de sonido. No había proyección, ahora nos adaptamos y en lugar de solo tener los himnarios aquí, ya los proyectamos con video, con imágenes, con letras. A eso se refiere, irnos adaptando a los cambios. Todo lo positivo que se va dando, bueno, tomar lo mejor de ello y potenciarlo. Número 6, tener una clara comprensión del dinero. Y aquí es una parte que me gustó bastante, porque menciona que para ellos el dinero no es el fin, sino que el dinero es el medio. ¿El medio para qué? El medio para poder dar cosas de valor, aportes de valor a la sociedad. En la mentalidad de los judíos, mientras más dinero tengan, no quiere decir que valen más, por el contrario, significa que eso es el resultado de todo el valor que han agregado a la sociedad. Si yo, no sé por qué decir, si yo me dedicara a lavar carros y logro, me va muy bien y tengo mucho dinero, ellos no lo ven como de que, qué exitoso soy. No, quiere decir que todo ese dinero es el reflejo de lo bien que les he limpiado los carros a toda la gente en mi comunidad. Así es la manera de pensar de los judíos. El dinero es el reflejo del aporte positivo que ellos han dado a la sociedad. Por eso el dinero no es el fin, el dinero es el medio. Porque cuando ellos logran tener ese recurso, regresemos al primer punto donde estaban lo de los jarros o los jarrones. Hay un jarrón específico para dar, donde hay un apartado para dar. Y quiere decir que si voy acumulando de este lado, pues también aquí se va viendo reflejado ese resultado. Y con eso ellos tienen toda la solvencia para poder ayudar cuando así lo requiera alguien de su comunidad,
una situación, alguien que llega con necesidad, lo arropan, lo impulsan, le ayudan para que más adelante él también pueda hacer eso con otro hermano judío que llegue. Número 7, nunca te jubiles. Y aquí es algo bastante complicadito que se puede contraponer contra nuestro ideal, ¿verdad? Porque puede haber hay una generación en la que buscó una plaza, pensando en el retiro, pensando en que ya cuando yo esté más grande ya no quiero hacer nada. Pero sucede algo curioso. En otro momento, estudiando otra cosa, leía que en Estados Unidos, cuando los trabajadores llegan a la edad de jubilación o del retiro, disfrutaban muy poquito esa etapa de su vida. Se compraban yates, se compraban casas en la playa y todo ese tipo de cosas, pero lo disfrutaban muy poco, porque estaban tan acostumbrados a una rutina de tanto tiempo que cuando la suspenden de golpe, las emociones cambian. Y entonces ahora, antes se levantaban con un motivo, pero de repente ese motivo ya no está. Y quizás el primer año, el segundo año después de la jubilación, todo es bonito. Porque dicen, no, ya estaba cansadísimo, ya estaba, digo yo porque no me he jubilado, ¿no? Lo supongo. Pero ese era el estudio, que un muy alto porcentaje de los retirados se enferman y fallecen. Entonces ellos tienen esa idea muy bien pensada de no jubilarse, siempre tener algo que hacer, siempre mantenerse activos, siempre tener un propósito para amanecer cada día. Número 8, el poder regalar. Y volvemos nuevamente a la distribución del recurso, donde estaban los jarrones. Hay un jarrón que era exclusivo para dar. Una característica de ellos es que ellos van a dar lo más que puedan. Dar y no pedir. Porque se han dado cuenta que mientras más dan aquí, dan allá, dan aquí, de todo corazón, todo eso, al final, se regresa en bendición. Así que ellos, en parte de su cultura es regalar, 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 apoyar, dar, porque eso mismo les va a traer bendición. Y la Biblia dice, más bienaventurado es que dar que recibir. Número 9, mantener siempre la dignidad moral en todos los negocios. Y parte importante aquí de lo que hablábamos hace rato de la red de contactos, muchas veces no confiamos o no nos apoyamos entre nosotros, porque quizás en alguna ocasión fuimos defraudados o recibimos, no sé, algo, nos quedamos con un mal sabor de boca en un trato con un hermano dentro de nuestra iglesia. Y personalmente también ya me sucedió, antes yo no lo creía, pero pues hace unos años construyendo una casa, nos topamos con una cuadrilla que era liderada por un hermano que era adventista. Y ciertamente al final no terminaron las cosas bien, la experiencia no fue la mejor. Y entonces queda ese dicho que uno dice, no, pues mejor con alguien de afuera que con alguien de adentro, porque luego nos vamos a topar aquí en la iglesia y nos vamos a voltear a ver. Sin embargo, esta es una regla que debiéramos también nosotros aplicar: dignidad moral en todos nuestros negocios. Recordemos que el dinero no debe ser el fin, sino debe ser el medio de cómo nosotros podemos ayudar a otras personas. Así que si alguien nos contrata de nuestros hermanos, tratemos de dar lo mejor de nuestro servicio, de nuestro trabajo, de nuestro producto, porque de esa manera nos van a recomendar. Y entonces, quizás no con alguien más de aquí, pero ese hermano puede que tenga un familiar y un primo, una amistad en otro lado. Y siempre la publicidad más efectiva, yo he escuchado que es la que dicen que es de boca en boca. Uno puede invertir mucho en anuncios, en imágenes, pero nadie va a creer más o confiar más en la recomendación que me da una persona que conozco a algo que leí, no sé, en el Facebook, un flyer que me llegaron a mi casa. Siempre da más confianza la recomendación de una persona conocida. Entonces siempre debemos nosotros de tratar de cuidar esa parte, de que
lo que hagamos, lo que sea de calidad, que sea lo mejor y siempre tratar de dar un precio justo. Hay veces que aquí mismo decimos, no, es que ese hermano es carero, esa hermana es carera. No, hombre, no, mejor no. Por afuera lo consigo más barato. O inclusive cuando se manda a hacer alguna cosa o un material propio de la iglesia, hay veces que se busca proveedores de fuera, porque la relación calidad-precio no va de la mano pues con nuestros hermanos de aquí de la iglesia. Y no debiera ser eso, hermanos. Debiéramos tomar ejemplo de este pueblo que es exitoso, pues, o sea, que le ha ido bien con esta receta. Tener la dignidad moral en todos los negocios, ser honestos, ser cabales, ser justos en nuestros precios, que sea de calidad nuestro trabajo en todo momento. Proverbios 23:4 dice, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. Volvemos a reiterar, el dinero no es el fin, el dinero es el medio para que nosotros podamos ser bendición para otras personas. Y número 10, los judíos tienen presente que siempre hay errores. Aunque uno trate de planear todo de la mejor manera, siempre hay cosas que se salen de nuestro control y siempre van a haber errores. Que una persona llegó tarde, que una persona falló, que el proveedor nos quedó mal, que no sé, que hubo un choque, etcétera. Siempre pueden haber errores. Por lo mismo, los judíos siempre tienen un plan A, un plan B, un plan C y hasta un plan D. Por si el plan A no funciona, tengo 3 planes alternativos más, todo con tal de que mi producto, mi servicio, siempre sea de la mejor calidad. Así que, hermanos, espero que, pues, esto es una pasadita encima, no nada más un estudio pequeño de cómo el pueblo judío históricamente le ha ido bien, a tal punto de que actualmente los personajes millonarios, muchos de ellos son judíos. Y entender de que el dinero no está peleado con nuestras creencias. Dios no quiere que nosotros seamos mendigos, que estemos endeudados, nada de eso. En los años anteriores que me tocó estar en mayordomía, tuve la oportunidad de leer pues prácticamente casi todo el libro de consejos sobre mayordomía. Y hay muchos capítulos pues bastante interesantes, ¿no? Que son consejos en lo más mínimo. Habla acerca de los créditos, de los préstamos, de las deudas, del ahorro, de la inversión, de las herencias, los testamentos. Solo que a veces a nosotros no se nos da, ¿no? Por el querer saber un poquito más acerca de que Dios realmente no quiere que estemos mal, que estemos en crisis. Y se me hizo bastante atinado este tema ahorita que quizás estamos viviendo una situación en la que cada semana aumentan los precios, no sé, pues de la despensa, de la gasolina y todo. Cada vez que vamos al súper y hacemos una compra, el gasto es más y el producto es menor. Cada vez sale más vacío el carrito del súper. Sin embargo, Dios no quiere que nosotros estemos en crisis en ninguna de esas situaciones apremiantes. Está en nosotros que podamos tomarnos de su mano, ser honestos, ser leales, entender el verdadero uso del dinero y no tener la ambición, porque entonces sí tendríamos una connotación negativa en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, hermano.